Vimos ya la muerte de Sócrates y ahora vamos a entrar en su legado. Sócrates es una figura muy influyente en la historia de la filosofía que dejó un legado que ha perdurado más de 2 milenios y sigue siendo fundamental en el estudio y la práctica de la filosofía. El método socrático basado en el diálogo y el cuestionamiento ha revolucionado la forma en que se realiza la investigación filosófica. Sócrates emplea un enfoque de preguntas y respuestas para explorar conceptos complejos y fomentar el pensamiento crítico. Este método sigue siendo una herramienta en la educación y el debate filosófico. Cuando se dice conócete a ti mismo, destaca la importancia del autoexamen y la reflexión personal. Su insistencia en el conocimiento propio como una forma de alcanzar la sabiduría ha influido profundamente en la práctica filosófica y en el desarrollo personal. Sócrates argumenta que la virtud es una forma de conocimiento y que es verdadero conocimiento el que conduce a una vida moralmente correcta. Esta visión estableció un vínculo crucial entre la ética y el conocimiento, influyendo en teorías éticas posteriores en la forma en que entendemos la moralidad. Porque si pensamos que la virtud está en las leyes, no en el conocimiento, en el verdadero conocimiento, podríamos entonces ser morales con leyes ya establecidas en papel y estas pueden ser modificadas. Pero al decir Sócrates que la ética es un tipo de conocimiento y ya lo relaciona con algo mucho más complejo que nos lleva a la autorreflexión, ¿no? Y relaciona la ética como un tipo de conocimiento que podamos conocer más allá de simplemente las reglas establecidas. Por eso, como mencionamos en el anterior episodio, Sócrates hace dudar a los jóvenes de los regímenes de los 30 tiranos y de las normas establecidas y la ética escrita, ¿no? Las normas sociales, por así decirlo. Entonces, al decir que la ética y el conocimiento se relacionan, quiere decir que nosotros tenemos que encontrar primero el conocimiento practicando conócete a ti mismo y preguntándonos si lo que dice en el papel es una ley verdadera, legítima y por qué, y llegar hasta un punto donde no tengamos duda, tengamos una certeza de que esa es la verdadera virtud o la verdadera ley o el verdadero conocimiento de esa ley misma. Es importante esta manera en que se enfoca en la ética como conocimiento. Entonces, la manera en que Sócrates se ha enfrentado al juicio y la condena con integridad y sin comprometer sus principios filosóficos ha servido como modelo de coherencia ética. Su actitud ante la muerte ha influido la forma en que algunos filósofos abordan la cuestión de la integridad personal y la valentía moral. Sócrates fue criticado porque criticó a las instituciones democráticas en Atenas. Cuestionó los fundamentos de la política y la autoridad, y su actitud desafiante del poder político ha generado debates sobre el papel de la filosofía en la política y el derecho a cuestionar las normas establecidas. La figura de Sócrates y su enfoque en la justicia y la moralidad siguen influyendo en pensadores políticos posteriores, incluyendo a Platón y Aristóteles, y su legado sigue siendo relevante en la filosofía política, particularmente en cuestiones sobre la relación entre ética y gobierno. Un enfoque de Sócrates hacia la enseñanza, que se basa en el diálogo y el cuestionamiento en lugar de la transmisión de conocimiento, ha dejado un impacto duradero en la pedagogía filosófica y en los métodos educativos en general. La influencia de Sócrates en el fomento del pensamiento crítico y la capacidad de cuestionar y examinar ideas ha sido fundamental para el desarrollo de la filosofía y la educación en la era moderna. Su legado vive en el análisis contemporáneo, en la reflexión crítica y la autoevaluación. Y esta autoevaluación ha influido en filósofos como Platón y Aristóteles. Sin embargo, comprender la evolución del pensamiento filosófico en Atenas es fundamental. Ambos filósofos, Platón y Aristóteles, desarrollaron su propio sistema de pensamiento y se vieron profundamente afectados por las enseñanzas y el método socrático. Vamos a hablar de Platón.
en los diálogos que tuvo. Es un discípulo directo de Sócrates, pero preservó y transmitió las enseñanzas de su maestro a través de diálogos como la Apología de Sócrates, donde habla sobre el juicio, Critón, donde está hablando en la cárcel, y Fedón, las últimas horas de Sócrates para su ejecución. Documentaron todo el pensamiento socrático de Sócrates y su método de diálogo, ofreciendo una visión detallada de la filosofía. En los diálogos de Platón, Sócrates no solo actúa como un personaje principal, sino que también sirve como el vehículo para explorar y desarrollar ideas filosóficas. Platón utiliza a Sócrates para abordar temas como la justicia, la virtud y el conocimiento. Platón, influenciado por la preocupación de Sócrates por el conocimiento y la virtud, desarrolló la teoría de las formas o ideas, y esta teoría sostiene que el mundo sensible es solo una sombra del mundo de las ideas o formas, que son entidades abstractas y perfectas. Entonces la influencia socrática en la búsqueda de la verdad y el conocimiento impulsa esta teoría metafísica. La noción socrática de que la virtud es conocimiento y que el conocimiento lleva a una vida virtuosa influyó en la ética platónica. Platón explora cómo el conocimiento de las formas perfectas, especialmente la forma del bien, lleva a una vida justa y virtuosa. En la República, Platón explora la justicia y la estructura ideal de la sociedad. Aunque Platón desarrolla su propia teoría política, las ideas socráticas sobre la justicia y la moralidad siguen siendo un punto de partida esencial. Sócrates, como personaje principal en la República, discute la naturaleza de la justicia y la estructura del Estado ideal. Aunque Aristóteles fue influenciado por Sócrates, no fue por Platón. Sócrates influenció y tuvo esta crítica y rechazó la teoría de las formas de Platón. Aristóteles desarrolló su propia teoría del conocimiento y la realidad basándose en la observación empírica y la lógica, en contraste con el idealismo platónico. También podemos ver que Aristóteles se inspira en la ética socrática de la virtud, pero la desarrolla de manera diferente en su propia ética de las virtudes. En su libro Ética Nicómaco, Aristóteles explora la idea de la virtud como un hábito y la importancia de la moderación y el equilibrio en la vida ética, contrarrestando con la visión socrática de la virtud como conocimiento. También la influencia de Sócrates en el método de diálogo y cuestionamiento contribuyó al desarrollo de la lógica formal por parte de Aristóteles. Aristóteles sistematizó la lógica en su obra Órganon, desarrollando un método riguroso para el razonamiento y el análisis que se basa en el cuestionamiento socrático. Aristóteles también se vio influenciado por el enfoque socrático en la ética y la política. En la política, Aristóteles examina diferentes formas de gobierno y la mejor manera de organizar la sociedad. Aunque su enfoque más empírico y menos idealista que el de Platón lo llevó a preocupaciones socráticas sobre la justicia y el bien común, y como estos siguen siendo relevantes en la actualidad. Tuvo también algo muy importante, que es las principales ideas de los discípulos de Platón, Genofante, Aristóteles. Dado que no dejó escritos propios, gran parte de su pensamiento y metodología llegaron a nosotros por medio de discípulos, por medio de diálogos. Y entonces uno de ellos es donde Platón, uno de sus discípulos más cercanos, escribió la Apología, Critón y Fedón, y nos muestra temas fundamentales como la justicia, la virtud, el conocimiento. Platón utiliza el método socrático de preguntas y respuestas para aclarar conceptos filosóficos. Y también cuando se desarrolla la teoría de las formas de Platón, se ve influenciado por el enfoque socrático en el conocimiento. Platón desarrolla la teoría de las formas o ideas, y esta teoría sostiene que el mundo sensible es solo una sombra del mundo de las formas perfectas e inmutables. Aunque es una expansión de las preocupaciones socráticas, se basa en la premisa fundamental de la búsqueda de la verdad y la comprensión del conocimiento, como algo que, como se lo diría, solo sé que nada sé, como algo incognoscible, como se le dice correctamente. Genofante
otro discípulo de Sócrates, también contribuyó a la preservación de las ideas a través de sus escritos. En Apología de Sócrates y Recuerdos de Sócrates, Jenofante ofrece una versión alterna de la vida y las enseñanzas de Sócrates, complementando y contrastando con los relatos de Platón. A diferencia de Platón, él se centró en el recuerdo de Sócrates, especialmente en el aspecto idealista y teórico. Jenofante proporciona una perspectiva más práctica o accesible del pensamiento socrático. Sus escritos ofrecen información sobre la vida cotidiana y las prácticas filosóficas de Sócrates. Aristóteles, por otro lado, no fue discípulo de Sócrates, fue de Platón, pero fue influenciado por el pensamiento socrático y criticó y desarrolló ideas que contradecían algunos aspectos del pensamiento platónico. Por ejemplo, rechazó la teoría de las formas y desarrolló su propia teoría del conocimiento basada en la observación empírica y la lógica. La ética aristotélica y su sistema de lógica formal refleja la influencia socrática en cuanto a la importancia de la virtud y el razonamiento. Entonces Aristóteles amplió y matizó las ideas socráticas, contribuyendo a una mayor comprensión del papel de la ética y la lógica en la filosofía de manera más empírica y observacional. Pero acá hay algo muy interesante que conlleva a preguntarnos hasta qué punto, y bien, ya con Kant nos dice que la razón tiene límites y en sí no podemos conocer las formas eternas, y ahí volvemos otra vez a Sócrates, ¿no? A Platón. Acá vivimos en el mundo de los fenómenos, y el noumeno o la cosa en sí, o el mundo de las ideas, y para Sócrates lo que está más allá del propio cuestionamiento y da como resultado el solo sé que nada sé, es lo que en la actualidad podemos nosotros conocer, observar, entender un poco ya con la mecánica cuántica, el entrelazamiento cuántico que hay, cómo es posible. Entonces hay algo más veloz que la velocidad de la luz, que conecta un fotón con otro fotón a universos a distancias de unidad universal, a mucha distancia. Entonces vemos cómo se trata de entender a Sócrates ahora y a Platón. También tenemos que entender la preservación de las ideas de Sócrates a través de sus discípulos, que también han dado lugar a diversas interpretaciones y controversias. Las diferencias entre los relatos de Platón y Jenofonte y Aristóteles han generado debates sobre la autenticidad de las enseñanzas de Sócrates y la interpretación filosófica. A pesar de las diferencias en sus representaciones de las enseñanzas de Sócrates, su influencia es evidente en toda la filosofía occidental, y la preocupación por el conocimiento, la ética y la política promueve el tema central en el pensamiento filosófico moderno. ¿Cómo ha sido entonces la influencia de Sócrates en la filosofía posterior, como la helenística? El estoicismo, estoicos como Epicteto y Séneca se inspiraron en las enseñanzas de la virtud y el autocontrol socrático, con su énfasis en la autoexaminación y la integridad moral. Influyó en la concepción estoica de la vida como ética, como un ejercicio de autocontrol y sabiduría interior. La idea socrática de que la virtud es conocimiento se refleja en la ética estoica, que considera la razón como la guía principal para una vida virtuosa. Los cínicos, con Diógenes, tomaron el pensamiento socrático como una actitud de desapego material y una vida basada en la virtud y la autosuficiencia. La crítica socrática a los valores sociales y las preocupaciones materiales se pueden ver en la vida y las enseñanzas de Diógenes. También en la escolástica tuvo influencia la preocupación socrática por el conocimiento y la virtud. Influyó en pensadores cristianos como San Agustín y Santo Tomás de Aquino, y San Agustín en particular incorporó el énfasis socrático en la introspección y la búsqueda de la verdad en su teología. El método de cuestionamiento y diálogo de Sócrates influyó también en el desarrollo de la escolástica medieval, que utilizaba el método dialéctico para explorar cuestiones teológicas y filosóficas. El humanismo renacentista, que enfatiza el retorno de los textos originales y la dignidad del pensamiento crítico, se inspiró en la tradición socrática de cuestionamiento y autoexamen. Erasmo, en sus escritos, valoró Erasmo de Rotterdam
valoró la importancia del diálogo y la reflexión crítica, elementos presentes en el enfoque socrático, y también con René Descartes se desarrolló un enfoque más racionalista. Su duda metódica sistemática y la búsqueda de certezas absolutas en meditaciones refleja la influencia del cuestionamiento socrático y la búsqueda de la verdad y el uso de la razón para alcanzar el conocimiento, como temas comunes en el pensamiento socrático y cartesiano. En la Ilustración tenemos a Voltaire y Rousseau. Durante la Ilustración, este periodo, continuaron con la tradición socrática de cuestionar las normas establecidas y promover el pensamiento crítico. La actitud de Sócrates hacia la autoridad y la tradición influyó en el pensamiento crítico de la Ilustración. En el siglo XX, corrientes como el existencialismo y el pragmatismo siguen siendo influenciadas de alguna manera hasta Sócrates con el pensamiento socrático. Filósofos como William James o Sartre y Jean-Paul Sartre, con su énfasis en la responsabilidad individual y la acción, reflejan el legado socrático de la reflexión personal y el compromiso con la autenticidad. El método socrático entonces sigue siendo una herramienta valiosa en la educación filosófica y en el pensamiento crítico. Su enfoque en el diálogo y el cuestionamiento es fundamental en los métodos pedagógicos contemporáneos, con el método socrático aplicando en la ley en la enseñanza y el debate sobre lo que ya está establecido como las leyes. Entonces, la relevancia actual de las ideas socráticas se dan en el contexto de la educación, porque el método socrático se basa en el diálogo y la fomentación de preguntas, y esta sigue siendo una herramienta esencial en la educación moderna. También en la psicoterapia, especialmente en la psicoterapia cognitivo-conductual, se emplean técnicas que se asemejan al enfoque socrático de autoexamen y reflexión crítica. También tenemos que tener en cuenta que la idea socrática de la virtud como conocimientos nos lleva a una vida ética, se basa en el conocimiento verdadero de la virtud. Siguiendo el método socrático podemos encontrar en nosotros mismos el verdadero significado de lo que significa virtud, y esto en la actualidad es algo muy importante y es una forma de conducirnos a tomar decisiones morales y a una conducta más moral. En el ámbito del liderazgo y la toma de decisiones, la ética socrática ofrece un marco para reflexionar sobre la responsabilidad y la integridad. Los líderes utilizan principios socráticos para guiar sus acciones y decisiones, promoviendo la transparencia y la justicia. En política, Sócrates tuvo una participación activa y relevante en la práctica democrática, la deliberación pública y el debate informado sobre fundamentos de la democracia es fundamental, y los principios socráticos apoyan la idea de que los ciudadanos deben participar activamente en las discusiones y la toma de decisiones políticas. El enfoque socrático de cuestionar y desafiar las normas establecidas promueve una cultura de crítica constructiva y mejora continuamente en la manera en que la sociedad se refiere a las instituciones públicas y cómo éstas pueden mejorar con la crítica constructiva. En la resolución de conflictos, el método socrático ayuda a las partes a entenderse cuando éstas tienen perspectivas diferentes o contrapuestas. Como ya mencionamos antes, cómo se relaciona la dialéctica también con el método socrático. En el desarrollo de la sabiduría, tener una actitud socrática es reconocer tu propia ignorancia y buscar continuamente la sabiduría, y esto es relevante para el desarrollo personal y profesional. La humildad intelectual y la disposición de aprender de los demás son cualidades apreciadas en la vida personal y profesional. Las ideas de Sócrates siguen siendo relevantes en la actualidad por su enfoque en el pensamiento crítico, la ética, la participación activa en la sociedad y su método de diálogo. Su énfasis en la autoexaminación y la búsqueda de verdad ofrecen herramientas valiosas para el desarrollo personal, la educación, el liderazgo y la resolución de conflictos. El siguiente episodio es Sócrates en la cultura popular. Gracias por escuchar y no se olviden, hay filosofía en todo.